Hola amigos, bienvenidos a su canal Conciencia Cósmica, les habla Marta Briceño. Para el día de hoy tenemos un gran invitado, enigmático, curioso, auténtico y con más de una historia sorprendente para compartirnos. Se trata de Marcelo Larín. Marcelo Larín es conductor del canal de YouTube El Conocimiento Prohibido, investigador de temas como el tema ovni, extraterrestre, paranormal, misterios de la vida y de la muerte, arqueología. Realmente su campo de investigación es muy amplio, siempre buscando a través de sus publicaciones que podamos encontrar respuestas. Marcelo, muchas gracias por aceptar la invitación del canal Conciencia Cósmica. Bienvenido. Bueno, para mí es un placer, la verdad, estar aquí en tu canal Conciencia Cósmica. Y claro, por supuesto, siempre estoy dispuesto a ofrecer alguna entrevista, sobre todo porque surgen muchas interrogantes que a veces es muy difícil contestar en un comentario o dos comentarios, pero aquí verte en algunas preguntas que desees. Correcto. Bueno, Marcelo, quisiera que por favor nos compartieras cómo es que tú ingresas en este mundo misterioso de otras realidades. ¿Cómo es que empiezas a darte cuenta de que la vida no es solamente nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino que hay algo más allá, hay algo más profundo? Bueno, todo empieza en el verano de 1996, exactamente, el 6 de abril. El 6 de abril, yo cumpleaños un 5 de abril, entonces un día después era mi cumpleaños y sucede que me duermo tranquilamente como cualquiera chamaquito y de repente el día siguiente empiezo a sentir como un vacío, como un formateo, como que el mundo que recordé un día antes ya no era el mismo. Entonces, a raíz de ello, empecé a cuestionarme, porque incluso sentí que mi familia ya no era mi familia, o al menos la que yo recordaba en la noche anterior. Y comenzaron a invadirme esas preguntas existenciales y un gran vacío intelectual. Bueno, no puedo llamar intelectual porque apenas estaba llenándome, pero sentía un gran vacío, entre eso sentí la necesidad de buscar a esa fuente divina, la que llamamos Dios. Entonces a raíz del 96 estaba muy pequeño, creo que tenía más o menos 8 años, 10 años, algo así, y comencé a buscar la sabiduría ancestral basada en quién es Dios, dónde está Dios, si se preocupaba por nosotros, y eso me llevó a muchísimas religiones, a buscar, a intentar buscar y llenar ese vacío con el que había despertado un día después de mi cumpleaños. Entonces, básicamente, ahí es otra persona que es fundamental en mi desarrollo del misterio y toda esta cuestión y misticidad es mi abuela. Mi abuela es la que me cría y ella es la que empezaba a inculcarme también estas semillas del misterio, enigmas y misticidad. Pero ¿cómo es que tú, tan a corta edad, empiezas a buscar, digamos, las religiones? ¿Qué encontraste ahí y qué no encontraste? Bueno, básicamente lo único que encontré es el hecho de saber que ahí no estaban las respuestas que yo andaba buscando. Entonces, eso fue quitarme un peso de encima, porque probé 4 o 5 religiones y me di cuenta que ninguna de esas me llenaba. Entonces, por ende, concluí que ni una religión lo iba a hacer. Y es ahí donde empiezo, desde pequeño, a maquinar, a hacer un viaje. Cuando cumplo 17 años, saliendo de bachillerato y casi entrando a la universidad, decido hacer un viaje hacia México, un viaje tal vez iniciático, aunque yo no lo veía así en ese entonces, y decido irme hacia México con recursos económicos escasos. De hecho, yo ya no tenía familia, pero yo quería saber si Dios realmente existía o no, y ahí en esa vicisitud tenía él que salir a rescatarme de cualquier dificultad a la cual yo podría estar expuesto en ese viaje que tuve. Entonces, más o menos por ahí es donde empieza ya la trama de lo que es mi vida. ¿Qué lugares visitaste en México que consideras que fue un camino iniciático para ti? Bueno, lo primero fue la frontera. La frontera, antes de ir a México, la frontera de mi país, entre el ser ciudadano y pasar a ser un inmigrante, entre tener una familia y ya no tener a nadie. Entonces, en ese lapso de estar en ese límite,
Esa fue la primera iniciación que creo que tuve y el primer lugar que siempre voy a recordar. Posteriormente fue la frontera entre México y Guatemala. Luego, los caminos que están desde Ciudad Hidalgo, que es la frontera entre Guatemala y México, hasta lo que sería Arriaga, Chiapas. Esos son alrededor de 500 kilómetros más o menos, o 400, de los cuales pues los tuve que caminar junto con otro grupo de inmigrantes, pero yo no andaba buscando el sueño estadounidense ni ninguna de esas cosas. Mi objetivo era otro, entonces creo que eso fue lo que más ¿cómo se dice? Me unió a Dios, porque ahí conocí su misericordia, su piedad y los grandes milagros que podía hacer. En ese camino que es muy duro, ahí fue donde lo conocí, entonces creo que ahí fue mi camino de la iniciación. Ok, bueno, y esos contactos con seres provenientes de otros planetas, de otras civilizaciones, ¿en qué momento empiezan? Bueno, estos empiezan en el 2008, justo el mismo año que yo decido salir. Es decir, ese camino de iniciación es el que me une a Dios. Entonces, es ahí cuando empiezo a descubrir que existe un Dios mucho más fuerte e inimaginable e indescriptible. Entonces, es ahí donde empiezo a surgir la duda, ¿estamos o no solos? Y empiezo a pensar de que si yo podía decirle a Dios, si Él podría intermediar para yo conocer a hermanos estelares, entonces probablemente Él me lo podía conceder. Y fue así donde la primera vez fue en el 2008. Bueno, fueron en el 2008, básicamente fueron dos veces. La primera fue en el Zócalo de México, en la calle Uruguay. Ahí fue el primero donde unos altos blancos pasan la pared. Lo he relatado en mi canal. Y lo segundo es que me encuentro a una extraterrestre llamada Asker, que también lo he narrado hace 2 o 3 años en mi canal. Esa fue la mujer prácticamente que me inicia en el camino de los extraterrestres. Fue ella. Después, posteriormente, me encuentro en Monterrey, Nuevo León. Luego en Suecia, que es donde resido ahora, con unos extraterrestres anaranjados. Luego con los nórdicos y de último con unos extraterrestres que dicen ser mayas. Esos son los seres que en ese momento, digamos, te están guiando y te están entregando información para compartir. Claro, ellos son con los que estoy intercambiando información. Es decir, hay puntos de vista que se les hace interesante de cómo los humanos vemos tal vez a ellos, cómo podría cambiar la cultura si ellos interceden. Entonces, todos estos puntos se les hace interesante. Entonces, lejos de ser ¿cómo se dice? Lejos de yo solo ir a escuchar y que ellos me den algo, más bien se vuelve una interacción. Claro, y es lo que debiera realmente ser, porque no hay diferencias en el sentido de que lo que se debe buscar es la unidad. No sentirnos más ni verlos más a ellos, sino empezar a buscar esa unidad, ese punto común de conciencia, tanto en los seres humanos como en los otros seres que habitan otros planetas. Mencionaste algo muy importante, que fue tu conexión primera en ese viaje azaroso, se puede decir, pues donde quizás pasaste muchas dificultades, pero eso te sensibilizó. Lo que unió primero tu parte espiritual fue a ti mismo, a tu Dios interno, y es después de esto que empiezan a darse los contactos. ¿Tú consideras dentro de ese proceso de querer contactar con otras civilizaciones que ese sea realmente el comienzo? Claro, el primer comienzo es reconocer que existía un ser superior al que llamamos Dios. Creo que eso fue lo primero. Creo que ese es el primer gran paso que uno da. El reconocer que no sos el único, que no sos el mejor, que no sos el más fuerte, no, sino que reconocer que hay un ente superior a él y que por medio de él todo se facilita. Entonces, él fue el que me sirvió de intermediario para poder tener estos encuentros con esta otra creación de Dios. Ok, dentro de esa información que te están entregando estos seres de otras civilizaciones, ¿qué resaltarías tú en este momento, dadas las circunstancias
que se avecinan de cambio en el planeta? Bueno, eso es una excelente pregunta, pero la verdad es que los cambios siempre han estado. Yo citaba un ejemplo en las conferencias que daba y uno me decía, ¿sabes qué? Me hacía la misma pregunta, todos los cambios que se están dando. Entonces, a lo que yo le respondí con un ejemplo. No sé si les ha pasado que en su ciudad de repente se percatan que hay un rótulo nuevo y de repente ustedes van y cuentan y dicen, vieron lo que han puesto, un rótulo nuevo. Pero después tu familia te dice, no, vos estás loco, si eso siempre ha estado. Entonces, si todos coinciden que eso siempre ha estado, pero vos decís que eso es nuevo, lo único que podemos explicar es que ahora vos sos consciente que ahí está y vos lo has visto, pero es que eso siempre ha estado. No sé si les va a pasar a alguno de tus suscriptores de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Los cambios siempre han estado. Ahora, que tal vez hoy nos demos cuenta, eso es una cosa muy distinta, pero los cambios siempre han estado. Voy a citar un ejemplo de esos. A ver, terremotos han habido desde la época de Abraham. Destrucciones han habido desde la época de Abraham, desde la época de Mohammed. Guerras peores han habido desde la época de Krishna. Krishna con sus dioses se batallaba en los cielos, guerras con armas nucleares. Sucedía en el pasado. En guerras por políticas, es que eso se venía dando desde el pasado. Entonces, lo que pasa ahora no es nada nuevo. Que la gente se ha percatado que es una cosa muy distinta y que hoy está consciente que el cambio climático, por ejemplo, yo hace unos 4 años estuve por el desierto del Sahara y mi sorpresa era muy grande cuando le pregunto a uno que por qué el desierto del Sahara y él me responde que antes era un océano, pero que hoy era el desierto. Entonces un cambio climático siempre ha existido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Apenas nos estamos dando cuenta realmente de eso. Ahora, hay unos cuantos contactados que infunden miedo sobre esto, pero más bien lo que reflejan, a mi juicio, es bastante ignorancia. Y que sus contactos no puedo tener en duda que son reales o no, porque perfectamente pueden poner en duda que mis encuentros con extraterrestres son ficticios o son reales. Pueden hacerlo perfectamente, pero es ahí donde cuestionamos a la fuente. Si esta fuente te dice, mira, es que hay guerra, mira, es que hay terremotos, este extraterrestre lo único que estaría reflejando es una gran ignorancia en la historia terrenal, porque esas cuestiones siempre se han dado. Entonces, ¿cuáles cambios son los que están pasando? Tú mencionaste ahí que hay contactados pues que están como en cierta forma entregando esta información como algo impactante. En tu conocimiento y forma de pensar, ¿por qué consideras que realizan este tipo de información de esa manera o entregan la información de esa manera? ¿Cuál sería su objetivo? ¿Para qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque cuando estamos expuestos ante otra inteligencia, muchos tienen el autoestima muy baja y entonces se someten ante esta información, como yo te lo acabo de decir. En el caso personal, lo mío es una interacción. Ni siquiera es alguien que me dice, mira, ve a dar este mensaje. No, la mía es una interacción, una comunicación que los dos tenemos, una plática o una conversación, en donde ni ellos me imponen ni yo les pongo. Ellos expresan su punto de vista según alguna pregunta que yo les haga, ellos responden. Yo estoy en la libertad si creerles o no creerles. Ahora, eso como punto número 1. Cuando está ante una entidad extraterrestre, jamás debe de estar en genuflexia. Genuflexia es estar arrodillado. Jamás. Eso ya mucho daño nos ha hecho. Nos ha hecho tanto daño en América que por pensar en esas ideas, los hermanos, no estos actual, pero los antiguos españoles llegaron y se aprovecharon de eso. Que nosotros, con aquellos contactos que teníamos los antiguos americanos, a los que les llamamos dioses, nos arrodillábamos. Entonces llegaron Hernán Cortés y los demás con el aspecto que tenían muchos de estos extraterrestres y nos doblegamos, nos arrodillamos, ya sabemos la historia. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos a vernos como iguales, sino que en vez de ver esa horizontalidad, empezamos a ver esa verticalidad, es decir, bueno, este viene del cielo, lo tengo que adorar y tengo que estar sumiso a ello. Entonces, probablemente muchos contactados se sienten de menos y con baja autoestima y por eso no se atreven a cuestionar, no se atreven a preguntar, no se atreven a confrontar algo que aunque vos no estés de acuerdo,
tenés que decirlo, no podés quedarte callado. Entonces muchos de ellos actúan sumisos y lo único que sirven es de voceros. Ni siquiera es una comunicación, sirven de voceros de extraterrestres que lanzan algún tipo de pronóstico catastrófico para algún sector de Latinoamérica. ¿Y consideras que esas informaciones de tipo catastrófico provienen de extraterrestres que buscan el despertar de la conciencia o más bien atemorizar a las personas? Bueno, es que el despertar de conciencia realmente dudo mucho que se venga a través de golpes. A ver, voy a citar un ejemplo de esto. Yo tengo 2 hijos. A mis hijos yo nunca les he puesto una mano encima, ni una nalgada, ni nada de eso. Y lo pudiera hacer, pero nunca lo he hecho. Pero ellos son mucho más conscientes que cualquiera de su edad. Ellos respetan a las hormigas, abrazan y besan a los árboles porque entienden que hay vida. Y todo eso no lo hice a base de golpes. La conciencia de ellos no la desperté a base de un susto, de un miedo, de una amenaza que les va a pasar algo. No, ellos hicieron todo a base del diálogo y del ejemplo que yo les daba. Ahora este ejemplo lo replico a nivel sociedad. Para mí que un ser realmente positivo, si lo querés llamar así, te venga a decir que te va a despertar la conciencia con un gran terremoto donde van a morir, qué sé yo, 500,000 de personas, van a haber danificados, sufrimientos, desaparecidos, y así te va a despertar la conciencia. Yo dudo mucho que ese sea un método para eso. Yo lo dudo mucho. Pero hay lógicas que probablemente pueden pensar que sí, que es un método real. Ahora, lo que yo más bien creo es que aquellos que lanzan estas catástrofes pero que no te dan una solución, entonces realmente no buscan algo benevolente para el humano, sino más bien buscan aprovecharse de esa situación. Porque un extraterrestre que venga y te diga, mira, ¿sabes qué? Les va a pasar esto, un terremoto, pero ustedes pueden hacer esto, esto y esto para evitarlo. Si así fuese el caso, pero la mayoría de contactados solo viene y dice que va a haber un terremoto, que se van a morir, que se pongan en un búnker. Hay uno que se pasa demasiado y a todos les dice que dejen sus casas y que se vayan a las montañas, y él dice, y yo en las montañas tengo casas que les puedo vender. Entonces realmente ves como muchos contactados, la verdad, han perdido la brújula en este caso. Ahora, si lo pongo de mi lado, como hoy he hecho el señalamiento externo, hoy lo hago hacia mi persona. Las veces que he hablado acerca de catástrofes, bueno, yo no, lo he hecho en respuesta a muchos catastrofistas. En mis encuentros con extraterrestres nórdicos, por medio de mí, han dado cómo podíamos evitarlo. Y era por medio del poder co-creativo que tenemos como humanidad, y también de forma individual. Entonces, y eso se ha comprobado en distintas catástrofes que han pasado específicamente en México, en donde el poder co-creativo pudo desaparecer el huracán Irma, que era el más fuerte de todos y no hizo daño, pero el mismo poder co-creativo provocó un terremoto el mismo día, donde creo que en el año 85-87 volvió a pasar un terremoto. Entonces ahí ves las dos circunstancias del poder co-creativo mal y bien utilizado. Entonces para mí realmente que los contactados, en vez de estar en genuflexia, cuando tienen encuentros con entes que ellos creen que son superiores, deberían de retomar el autoestima y recordar que todos somos iguales. Compártenos, por favor, cómo estos seres te enseñan a ser un ser co-creador, o te recuerdan, porque en realidad no es que estemos aprendiendo nada, sino estamos recordando esa sabiduría interior. Los co-creadores empiezan en el pensamiento. Ahí es donde comienzan los principios de la creación. Después viene el habla. Voy a citar un ejemplo. En la creación, voy a tomar de ejemplo el bíblico, que es más común. Yo pudiera tomar otros libros, pero la Biblia es la que todos manejan. Ahí vemos que existe un Elohim, un Dios. Ya no voy a entrar si es en plural o no, pero existe Dios y comienza a crear. Y entonces dice, y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces ahí hay dos principios de la creación.
expuestos, pero hay un tercero que está tácito y es el pensamiento. Primero ese Dios pensó que necesitaba luz, después habló, hágase la luz, y después la luz fue creada. Son los tres factores de cómo uno puede crear una realidad. Lo primero es cuando vos lo pensás, lo segundo es cuando lo declarás y el tercero es la acción. O en ocasiones ni siquiera tenés que hacer algo para crear esa otra realidad. Porque en ocasiones simplemente hay cosas que deben ser creídas para ser vistas. Entonces, siempre el poder creativo inicia en el pensamiento. Lo voy a hacer de forma particular y personal. A ver, yo quería un apartamento. Esto es de la vida real. Yo quería un apartamento hace como unos cuantos meses atrás. Y hace unos cuantos meses atrás, el dinero no me alcanzaba y tenía que llenar otros requisitos. Entonces, justo cuando empiezo a desear, empiezo a creer y a pensar que lo puedo tener. Y todos los días dije, bueno, voy a tener ese apartamento. Lo pensaba y lo decía y me lo creía. A partir de un mes, todos los supuestos requisitos que necesitaba, cuando fui a la empresa, al final ni siquiera me los tomaron en cuenta y tardé como 5 minutos en que firmaran el papeleo y pude obtener mi propio apartamento. Pero todo empezó acá. Y eso mismo lo he venido replicando en distintas ocasiones y en toda materia, en toda. He venido aplicando el poder co-creativo. Entonces, es eso, las tres reglas básicas, el pensar, el decir y el accionar también si querés, pero con que lo hables con convicción, la realidad puede cambiar. Muy bien. Sobre los encuentros que tú tienes, estos encuentros, ¿en qué dimensión se dan o cómo se dan? ¿Son telepáticos? ¿Te desplazas en tus cuerpos sutiles? ¿Cómo es esos contactos que tú tienes? Todo es físico, así como que yo me tome un café con alguien, todo es físico, nunca son canalizaciones ni ninguna de esas cosas. A lo mejor porque yo siempre tengo la mente muy ocupada, no tengo el chance para recibir mensajes telepáticos. Entonces siempre los encuentros son físicos. Es en esta realidad, no es en otra. Son acá y ahora. Así es como se dan, no en otra dimensión ni con cuerpos sutiles. Es con este cuerpo físico el que tengo estos encuentros. Uno de los grandes cuestionamientos del ser humano es la misión. Lo que realmente vinimos a hacer aquí. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que aún todavía no tienen claridad en su misión de vida? Que a lo mejor hasta ya la cumplieron y no se han percatado. Porque hay personas que piensan que su misión en la vida es cambiar todo un planeta y salvar a una población. Y probablemente tu misión puede ser algo que para mí es insignificante, pero puede cambiar una generación completo, una familia y una persona. Yo citaba un ejemplo. Cuando iba a San Salvador, yo soy del Salvador, iba mi primo. Entonces había una persona que vendía chicles, pero esta persona trabajaba para otro que vendía chicles también. Entonces le daba un porcentaje y viene mi primo y saca un billete de $20 y le dice, con esto usted puede cambiar su destino si usted lo quiere hacer. Si no, usted lo va a ir a gastar ahora mismo y mañana va a volver aquí a ganar el mismo porcentaje. Esto fue hace 7 años. Yo regreso a El Salvador la semana pasada y me recordó todavía porque yo fui a preguntar a un puesto de mercado y ahora lo vi que tiene una gran dulcería, pero grande. Y cuando lo vi y me vio, él me reconoció. Y entonces me regaló los dulces y me dijo, mira, gracias a que tu amigo, pero él no supo que era mi primo, me regaló esos $20, compré chicles y mira, ahora en 7 años tengo todo este puesto que yo mantengo a mi familia y le doy universidad a mis hijos. Gracias a esos $20 que cambiaron. Probablemente esa era la misión de mi primo y le cambió todo el futuro a estos futuros universitarios. Entre ellos van a haber doctores y abogados que van a curar personas y todo se originó de $20. Entonces, probablemente esta haya sido la misión de la vida de mi primo. Y así, otras personas tienen misión de vida parir un hijo. Este hijo probablemente puede llegar a cambiar alguna sociedad, puede dar palabra de aliento a alguien que esté a punto de morirse,
puede darle tranquilidad a alguien que esté en depresión. Así pueden haber distintas misiones, entonces probablemente pues ya la cumplieron y no se han dado cuenta de ello. Ok. Mira, dentro de tus videos mencionas que en algún momento fuiste guiado con una dieta específica que te iba a permitir realizar transportaciones o desplazarte a través de portales. ¿De qué se trata esa dieta? Bueno, no puedo decirla porque puede ser dañina para muchos, pero tenía que consumir un poco de sábila por la noche, alimentarme de la respiración o quizás prana, puedan decirlo, y tomar un poco de agua alcalina. Esos son entre algunos elementos de lo que se componía. Ok, ¿por qué la alimentación es tan importante en un cambio vibracional? Yo sinceramente lo desconozco. ¿Por qué será? Sinceramente lo digo, yo me pudiera inventar una historia muy buena, pero la verdad lo desconozco, nunca lo he preguntado porque hay preguntas, fíjate que a mí no se me hace, cosas que no se me hacen tan interesantes saber, pero a otras personas que sí se les hace bien interesante saber, pero cuando tengo la oportunidad de consultarlos, entonces prefiero siempre consultar con historia, con cómo es el mundo de ellos, cómo viven, cómo llegaron acá, por qué están aquí, algunas explicaciones alternas del mundo bajo tierra, es decir, de muchas cosas de esta, y no me detengo mucho a preguntar de la alimentación. Ahorita que tocaste un punto de los seres intraterrenos, cuéntanos tu experiencia con estos seres intraterrenos. Bueno, mi experiencia con los seres intraterrenos me viene desde abril, mayo del año pasado, sobre todo con lo que serían las momias de Nazca. Creo que esos son los que me iniciaron en este mundo de intraterreno. Mis contactos empiezan por terceras personas para saber esta información. Ahora, yo he contactado, bueno, no contactado, el contacto solo es una vez, los demás ya es una relación. Entonces, he estado en comunicación o en amistad, si lo podemos llamar así, con una que viene de la tierra interna, a la cual es una chica que se llama Omtare. Omtare es una persona blanca, de ojos de color, pelo blanco, tiene 6 dedos, y ella viene de la parte de la tierra interna. Ella es la que me ha dado bastante información de eso. De hecho, hace poco acabo de hacer una gira en conferencias llamada Bajo Tierra, y parte de esa información es la que expongo en estas conferencias, en donde me doy cuenta que el mundo bajo tierra, realmente las civilizaciones que están ahí están antes de la superficie, y que hubo un sector de la población mundial que viene bajo tierra y fueron expulsados a la superficie. Y ya estando en la superficie empezaron a reproducirse, pero su historia ellos narran que vienen bajo tierra. Voy a citar un ejemplo. Los mexicanos, el pueblo azteca viene de un lugar que se llama Xicomostoc. Xicomostoc se traduce como lugar de las 7 cuevas, es decir, que habían 7 civilizaciones o 7 tribus que ellos mismos narran que ellos venían de las profundidades de la tierra y emergen de ahí y comienzan ya su travesía. Pero es decir, ellos narran en sus escritos que ellos vienen de las profundidades de la tierra, y así podemos seguir esculcando y nos vamos a dar cuenta que hay otras culturas que también relatan lo mismo, que vienen bajo tierra. Incluso Adán y Eva pudiéramos especular que vienen de allá y que el paraíso estaba bajo tierra y ellos son expulsados a la superficie. Ok. Hay una expresión que tú mencionas, cambiando un poquito de tema, donde dices, la fuerza, se le da más fuerza a la esperanza que a la fe. ¿Sí? Esta frase, ¿cómo impacta al ser humano en su vida diaria? Bueno, esta frase me la dijo en una reunión con los extraterrestres nórdicos. Eso, decía, mira, si los humanos sustituyen la esperanza por la fe, todo lo que quieran lo pueden obtener casi al instante. Y tenía mucha razón. La esperanza es como un tiempo que te das pensando en que algo va a cambiar.
pero simplemente no haces nada. Solamente te dedicas a esperar. Esperanza es como esperar en confianza. Esperanza es que, bueno, estás esperando confiado. Pero la fe es la convicción de que eso va a suceder. Y hay muchas personas que se la pasan con esperanza de que algo va a pasar toda su vida y no pasa nada. Porque no tuvieron fe. Entonces es distinta la esperanza a la fe. Hay gente que, como te digo, tiene esperanza que algún día va a encontrar un trabajo y hay otros que tienen fe que lo van a encontrar. Entonces el que encuentra el trabajo es el que tiene fe, porque ya lo empezó a trabajar con el poder co-creativo, que es el que hablamos inicialmente. Entonces, pero nosotros nos acostumbran siempre a la fe, a la esperanza, perdón. De hecho, hasta está el dicho que dice, lo último que se pierde es la esperanza, pero debería ser al contrario. Lo último que se debe de perder es la fe y no la esperanza. La esperanza es lo primero que se debe de perder para que entre la fe. Bueno, sabemos que hay, digamos, seres extraterrestres o de otros planetas que están trabajando o colaborando en bien de la humanidad, pero hay otros que realmente no les interesa que los seres humanos evolucionen y despierten su conciencia. ¿Has tenido experiencias con este tipo de seres? No, nunca he tenido experiencia con esto, como vuelvo a decir. Todos mis encuentros han sido por medio de Dios y es Dios quien designa. Siempre han sido con extraterrestres que pueden llegar a aportarme respuestas a muchas interrogantes que tengo o también responderme a algunos lapsos de la historia y ayudarme en la parte espiritual. Pero de lo contrario, no he tenido ninguna experiencia de estos que les da igual la humanidad. Cosa que me parece que está bien. Y probablemente muchos van a discrepar, que yo diga que está bien que extraterrestres no se preocupen por nosotros. Porque ellos tienen su propia vida, tienen su propia vivencia. No podemos esperar que todos los extraterrestres vengan y se hagan cargo de nosotros. A nosotros nos pusieron aquí, somos nosotros los que tenemos que vivir, solucionar todas las vicisitudes que nosotros tenemos. No podemos esperar que venga una raza extraterrestre y nos solucione las cosas a nosotros, porque la evolución viene de una lucha tras lucha tras lucha. Si todos nos lo dieran ya servido, esto no sería vida. No me refiero de pronto a que seres, todos estén interesados pues en el proceso evolutivo del planeta, sino a los que interfieren, obstaculizan o realizan acciones para que esta humanidad no pueda salir adelante, no pueda sentirse lo que verdaderamente es, seres de luz y reconquistar esas facultades y esos poderes que hay verdaderamente en nosotros. Bueno, fíjate que es una pregunta bastante interesante. Si hay extraterrestres que interfieren para que no tengamos estos poderes que todos tenemos natos. Pero la otra pregunta realmente es, ¿necesitamos que alguien interfiera para que no los desarrollemos? Esa es una pregunta bastante interesante y lo digo porque voy a poner en situación, fíjate. Vengo y hago una conferencia extraterrestre, creo que lo más que tuve fueron 300 personas. Por el contrario, si hay otro que es un youtuber de comedia y tiene un show, este llenaría hasta 2,000, 3,000 personas. Ahí está el punto. El punto sería, ¿quién está más consciente? ¿O quiénes son los más conscientes o los menos inconscientes? Los que no están conscientes pueden llenar teatros y las masas, pero un pequeño grupo es el que está consciente de estas otras realidades, en donde yo, sinceramente, y puede que discrepemos por todo lo que nos han venido diciendo, pero dudo mucho que extraterrestres estén aquí bien afligidos, intentando intervenir para que no despertemos. Puede que haya uno que otro, pero realmente en el fondo creo que la humanidad solita se cae, solito se pone en trabas. Voy a citar un ejemplo. Yo me he percatado en Estados Unidos, país donde yo estuve también, que habían latinos, fíjate, habían latinos que entre ellos mismos se ponían el pie, como para decir, que están en el trabajo, entre ellos mismos se intentaban votar para no subir de cargo, para que otros no lo subieran. Y en ese ejemplo
me daba cuenta de que no necesitaba un ente externo para que nosotros mismos nos jodamos, porque parecemos como los cangrejos. Cuando los cangrejos los vas a cocinar, los metes en una cacerola y uno quiere salir y el otro lo agarra que no salga. Quiere salir y el otro y al fin que ni uno sale. Y entonces no hay un ente externo que los esté empujando. Porque es como que en la naturaleza del humano es así, que cuando alguien va para arriba, el otro te jala. Voy a citar un ejemplo, y vos andás en esto, lo espiritual y los extraterrestres, probablemente tu mismo novio, en vez de ayudarte a subir, te empieza a bajar, te diga, esas son loqueras. ¿Por qué crees en eso? Él mismo te está bajando de nivel y no necesitas de ni un extraterrestre. Es que tu mismo compañero de vida lo está haciendo. Y si esto lo hablas como más grande, como humanidad, pues te das cuenta que así es. Incluso en un gobierno lo que más le hace daño es incluso el partido político. No necesita ente externo. Entonces, si hablamos como la humanidad, yo creo que por eso nos ayudan. Porque saben que nosotros mismos nos chingamos entre nosotros. Entonces nos ayudan para que estemos conscientes que no nos tenemos que meter el pie entre nosotros mismos. Ese es el punto. Tú mencionaste que habías recibido ayuda para tu avance espiritual. ¿Podrías compartirnos algunas técnicas, algunos consejos, algunos principios que hayas recibido y que podamos también transmitir y publicar a otras personas? Bueno, básicamente, mira, los avances espirituales, si los podemos llamar así, siempre se dan en la no negación de que existe un Dios y en la constante oración. Ahora, quiero decirlo que yo no soy ningún santo ni ninguna de esas cosas. De vez en cuando enciendo los inciensos, de vez en cuando yo enciendo alguna vela, oro, pero también yo soy un humano normal. Yo escucho música pagana, en ocasiones voy a alguna fiesta, es decir, yo soy una persona muy normal. Lo único que yo reconozco es que hay una parte espiritual a la que debemos alimentar siempre y no desconectarnos. Los métodos que yo pueda hacer, probablemente, si alguien los imita, no les va a funcionar. Y probablemente otra persona tenga unos métodos mejores que los que yo puedo decir y le va a funcionar. Es decir, para la conexión espiritual es que no hay reglas, se necesita de voluntad. Lo que sí puedo decir es en el caso de las oraciones, sí, puedes tener algunas metodologías, algunas poses para orar, como lo hacía también Buda, que se ponía en flor de loto, como lo hacía también en el caso el amigo Jesús, que lo hacía en dirección al sol y en dirección donde salía y se opone el sol, o como en el caso de antiguos maestros que hacían mudras. Esas son técnicas que se pueden realizar, pero más que técnicas y reglas, lo que se necesita es la voluntad. Muy bien. Bueno, si fuera, digamos, como tuviera solamente una oportunidad para darle un mensaje a la humanidad dentro de toda la información que tú tienes, ¿qué les dirías? Que le pidan a Dios la ayuda para vivir en este planeta, porque es bien difícil vivir en este planeta. Si no es por la ayuda de Dios, realmente es bastante difícil. Entonces mi máximo mensaje es ese, de que siempre le pidamos ayuda a Dios para vivir en este planeta que está tan contaminado de tantas cosas que realmente si vivimos hasta hoy es que es un milagro. Yo creo que esa es la piedad que Dios muestra con nosotros, de que podamos vivir algunos en este planeta sin temores y sin nada, pero que es muy difícil vivir en el planeta. No hablo de un país, hablo del planeta. Es muy difícil. Si no tienes dinero, es que no sos nadie. Desapareces. Puede ser muy espiritual, muy espiritual. Fíjate en el caso de Buda. Viene Buda y él, toda su enseñanza, la resume en lo último, en que hay que ser equilibrado, porque él deja todo y se va bajo un árbol y entonces él piensa que no necesita de nada. Dice, bueno, tengo la lluvia y con eso puedo beber, tengo una hoja, me puedo alimentar, pero se da cuenta que estaba mal.
no se puede ir a los extremos y necesita ser equilibrado. Entonces ese es el punto, en donde ese equilibrio para mí te lo puede dar Dios, porque llega un momento, y todos vamos a llegar a un momento donde hacemos mucho dinero, y nos podemos perder en eso de querer hacer mucho dinero y perdemos el objetivo de la vida. Entonces, el equilibrio es eso lo que te va a dar Dios, es eso lo que hay que solicitarle, que sí te lo puede dar. Marcelo, muchas gracias de verdad por compartirnos tanta conocimiento. Lo haces de una manera muy original. Realmente agradezco de verdad esta oportunidad que nos has dado de poder compartir contigo. No, para mí es un gusto, la verdad, que me hayas invitado a tu canal y espero que sea el agrado de muchos la respuesta, y puede que realmente para otros difiera bastante, anden pensando como yo. Yo quiero que solo piensen que las cosas no son como nos han contado y que tampoco tengo toda la razón y que mi vivencia, lo que a mí me pasó, no es una regla universal, es que le puede pasar a otro y de otra manera. Pero que si yo tengo mi lado pagano y tengo el lado espiritual y aún así Dios me escucha, es que los puede escuchar a todos. A todos. Cada quien va a tener una relación como Dios la quiera tener con cada uno. Así que yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad que me da, y claro, las veces que quieras puedo estar aquí. Claro que sí. Bueno, queda abierta la posibilidad que nos brinda Marcelo. Preguntas que podamos tener podrán ser motivo para otra próxima entrevista. Soy Marta Briceño del canal Conciencia Cósmica. Muchas gracias y hasta la próxima.